Bueno, vamos a dividir la charla en dos. Una es mieloma múltiple y después vamos a abarcar, en los últimos 20 minutos vamos a hablar un poquito de amiloidosis, que como les había anticipado es la gamapatía monoclonal de significado clínico más importante y fue la primera reconocida. Es un módulo aparte porque tiene una biología distinta que es el mieloma múltiple. Bueno, cuando uno se enfrenta a un paciente con mieloma múltiple, siempre surge la pregunta si esto es un cáncer o no es un cáncer, ya tengo metástasis, no sé si se han enfrentado con esa situación, pero bueno, en realidad uno parte diciendo que es la malignización de una célula de nuestro sistema inmune que vive adentro del hueso, por eso es muy frecuentemente la presentación tipo metastásica con lesiones óseas múltiples, y lo múltiple surge de que es una enfermedad del sistema inmune que está en muchos lugares, así como los linfomas tienen ganglios por todos lados, esta célula vive en muchos lados y se presenta habitualmente de forma múltiple. La historia de esta enfermedad habitualmente nace como un periodo asintomático, ya sea que el paciente tiene una gamapatía monoclonal o que tiene un mieloma indolente, y lo sepa o no, el paciente no tiene ningún síntoma de su enfermedad, e invariablemente un porcentaje muy alto de los pacientes van a desarrollar síntomas, esto habitualmente asociado con un incremento de la proteína monoclonal. La proteína monoclonal es eso que nosotros veíamos que se mide en gramos decilitros, así como la albúmina, y que para nosotros los hematólogos es nuestro marcador tumoral, es como nuestro PSA. Yo digo, ahora ese número nosotros lo vamos a ir mirando como nuestro marcador tumoral, lo vamos viendo cuando se eleva, que habitualmente se asocia con inicio clínico de la enfermedad, y lo vamos a monitorear para que descienda y desaparezca en el transcurso del tratamiento. Cuando el paciente ya aumenta el componente monoclonal, desarrolla habitualmente lo que hoy se dice como mieloma múltiple a secas, o sea, es el mieloma que necesita tratamiento, y nosotros instauramos una primera línea. Esto invariablemente y habitualmente hace que descienda el componente monoclonal, pero la enfermedad regresa, ¿sí? Esta es la característica de esta enfermedad, es una enfermedad que recae, es casi una constante. Nosotros le damos una segunda línea y el paciente tiene un nuevo periodo clínico asintomático y la enfermedad vuelve a recaer, y así es hasta que el paciente fallece de la enfermedad. Es una enfermedad con una mortalidad alta. El periodo entre una primera y segunda necesidad de tratamiento habitualmente se va acortando, o sea, cada periodo de recaída se va anticipando, la enfermedad se va volviendo clínicamente más agresiva. Esto es algo bastante común en las enfermedades oncológicas, por lo que es la selección clonal. Entonces, este primer momento, esta primera intervención terapéutica, es muy importante para nosotros porque si bien nosotros hablamos de que el mieloma es una enfermedad incurable, lo cierto es que, lo vamos a ver en unos slides un poco más adelante, hay una pequeña fracción de pacientes, un 15% de los pacientes que no recaen, ¿sí? Esos pacientes son los que nosotros podemos curar, ¿sí? Es una fracción muy chiquitita en la cual nuestra primera intervención de tratamiento hizo que ese paciente no recaiga más. La epidemiología de esta enfermedad, el 1% de los cánceres, el 10% de las enfermedades hematológicas en el consultorio, es el 95% de los pacientes, porque es a lo que me estoy dedicando. Esto es parte de una campaña de visibilicemos el mieloma. La verdad que esto yo siempre digo, me gustaría ir a darlo la charla a la Sociedad de Traumatología, porque son los que más la ven. En el mundo hay 230.000 nuevos casos por año, se estima que en nuestra Argentina hay 2.400 nuevos casos por año. Y obviamente como la población va envejeciendo y esta es una enfermedad más prevalente en la gente mayor, la incidencia de mieloma va aumentando progresivamente, y se estima que los casos van a aumentar a esta cifra en unos años. Es una enfermedad de la gente mayor, lo habíamos visto mismo, la gamapatía monoclonal va aumentando su prevalencia con los años, y lo mismo el mieloma, es ligeramente más prevalente en hombres. La edad media de diagnóstico es de 65 años y ya empiezan a darse cuenta con la edad de diagnóstico lo difícil que es el abordaje terapéutico en esta población, pero por supuesto les menciono, si alguno no se ha cruzado con un paciente de 35 años, 30, 35 años, esto también se puede desarrollar a edades tempranas, 35, 40, 45 años, 50, no lo desestimen simplemente porque es un paciente joven. Bueno, los síntomas seguramente como clínicos los conocen, los más conocidos son el daño óseo, la insuficiencia renal, la anemia, el dolor óseo producto de las fracturas o por la presencia de un plasmocitoma,
Esto es algo que muchas veces precede al diagnóstico, que es un paciente que nunca se enfermaba y empieza a tener sinusitis tras sinusitis o neumonía. Por eso en general es de buena práctica, si ustedes en consultorio vienen un paciente mayor o de mediana edad que tiene infecciones a repetición respiratorias altas o que tienen una neumonía, estudiarlo con un proteinograma para intentar pesquisar esta enfermedad. La fatiga también es un síntoma importante, pero bueno, no es de los más importantes para el diagnóstico de mieloma, ¿sí? Aquí tenemos una fotito de un paciente muy anciano, pero bueno, pues lo hemos señalado que puede presentarse más tempranamente. Y aquí en rojo están las iniciales de las siglas CRAB, que señalan cada una de las características clínicas que nos van a señalar que ese paciente tiene enfermedad activa. Habíamos hablado de hipercalcemia, habíamos hablado de fallo renal, anemia y dolor óseo, ¿sí? Estas son las características propias de la enfermedad. Pero tenemos que prestar atención que también hay algunos diagnósticos alternativos que pueden simular mieloma, ¿sí? No siempre que nos encontremos con alguna de estas alteraciones en un paciente mayor o que tiene una gamapatía monoclonal, estrictamente tiene un mieloma, ¿sí? Tenemos que hacer el diagnóstico certero, que ahora vamos a ver cómo lo transitamos. Pero esta es una diapositiva piola porque, bueno, como clínicos tenemos que tener y descartar algunas otras situaciones clínicas, porque si empezamos un tratamiento oncológico cuando el paciente no tiene un mieloma, le vamos a agravar la enfermedad que el señor tenga. Nosotros sabíamos, cuando tuvimos la charla en la clase pasada, invariablemente para hacer un diagnóstico de mieloma tenemos que realizar una biopsia de médula ósea, si no, no vamos a tener nunca el diagnóstico de mieloma múltiple. Acá hay una distinción. Este es los criterios diagnósticos de gamapatías monoclonales. Hablamos de gamapatía monoclonal, hablamos de mieloma indolente y hablamos de mieloma múltiple a secas, que es el mieloma que necesita tratamiento. Y nosotros cuando hablamos, la distinción entre estas dos entidades simplemente es esta: si tenemos un evento definidor de mieloma. ¿Y eso qué significa? Una situación clínica, el famoso CRAB, o 3 otras situaciones que nos pueden señalar que ese paciente se va a enfermar en los próximos 2 años. ¿Sí? Una tasa de progresión dentro de 2 años es una nueva situación y una nueva indicación de tratamiento. Estos son criterios actualizados en el 2014. Antes solo tratábamos a los pacientes cuando se enfermaban clínicamente, o fallo renal, o anemia, o enfermedad ósea. Hoy los tratamos más tempranamente. Aquí estaban señalados el CRAB. Pero bueno, ¿y cómo llegamos a eso? Por supuesto, el laboratorio, el estudio de biopsia de médula ósea, que lo hacemos así en la cresta ilíaca, y los estudios adecuados por imágenes. ¿Se acuerdan que habíamos señalado que cuando teníamos una gamapatía de alto riesgo, o sea, este paciente con un componente muy alto, 3 gramos de componente monoclonal o 2 gramos de componente monoclonal, lo adecuado es hacer un buen estudio por imágenes, y las placas simples son obsoletas para diagnosticar lesiones líticas pequeñas? Y una lesión lítica de 5 milímetros ya nos indica que ese paciente tiene enfermedad activa y tenemos que tratarla. Entonces, siempre que lo tengamos disponible este método, y cuando no estuviera disponible, recordar que en calota y en algunos huesos largos todavía tiene buena sensibilidad la placa simple. Estos, como mencionamos, son los criterios actualizados 2014, donde se detallan los criterios CRAB, las 4 alteraciones clínicas más famosas, y se incorporan 3 nuevos criterios que se llaman biomarcadores de malignidad, ¿sí? Son 3 nuevos escenarios clínicos donde nosotros ya tenemos indicación de tratamiento. ¿Por qué? Porque era necesario esto, identificarlos aquí, a los pacientes, antes de que desarrollen el mieloma clínicamente activo. ¿Y por qué se les ocurre? Por la morbilidad. Cuando nosotros tenemos un paciente que hizo una fractura ósea, les aseguro que se les empeora la calidad de vida. Lo mismo que si un paciente queda en diálisis. Entonces, si tenemos hemos detectado una gamapatía monoclonal, estamos obligados a identificarlo si ese paciente no tiene un mieloma que sea clínicamente asintomático, pero que tenga muy alto riesgo de progresión, ¿sí? Porque ese paciente le cambia radicalmente la vida. Entonces, se trataron de evaluar, o sea, siempre tratamos de identificarlos tempranamente. Se identificaron 3 variables. Uno es el ratio de cadenas livianas libres. Yo les había mencionado que es un análisis un poquito caro, muy específico, que pedimos los hematólogos. Es como si fuera un análisis proteico, pero simplemente más costoso, que mide una fracción pequeña de la inmunoglobulina que se libera, que son las cadenas livianas libres. Por 2 aspectos. Primero, porque muchas veces
se anteceden al incremento proteico total, y segundo, porque cuando hay muchas cadenas livianas libres, pero hay un componente monoclonal pequeño, las cadenas livianas son las que rompen el riñón, las que generan el taponamiento renal, por eso es una variable tan importante. Entonces, cuando tenemos una relación, o sea, un numerito sobre el otro mayor a 100, ese paciente ya tiene indicación de tratamiento. El segundo escenario es cuando nosotros hacemos la biopsia de médula ósea y tenemos una infiltración mayor al 60%. No sé si están familiarizados o se han cruzado con pacientes con diagnóstico. El diagnóstico, la infiltración puede variar, 90, 70, 80%, 40%, eso no tiene mucha importancia clínica. Hay pacientes que tienen 95% de infiltración en médula y tienen un hemograma totalmente normal o con discreta anemia, pero bueno, pero sabemos que cuando la infiltración es mayor al 60%, ese paciente tiene un riesgo de progresar a 2 años del 80%. Entonces, hoy los estamos tratando. Lo mismo, otro método diagnóstico por imagen es la resonancia. La resonancia no nos va a hablar de lesiones líticas, no nos va a hablar de que se haya roto el hueso, nos va a dar información de la infiltración de médula, ¿sí? Entonces se vio que la detección de 2 lesiones focales, que son hipointensas en T1 y hiperintensas en T2, de más de 5 milímetros, 2 o más, ya es una situación de alto riesgo. Miren cómo progresan esos pacientes en enfermedad clínicamente activa. Entonces ese es el tercero de los criterios biológicos. Los biomarcadores de malignidad, que por las siglas se le puso SLIM, entonces hoy estamos tratando a todo paciente que tenga un SLIM CRAB, ¿sí? Estos son los grandes grupos de indicación de tratamiento del mieloma, ¿sí? Bueno, aquí está desactualizado porque estas son las guías 2017, ya están habilitadas las guías 2019 a las que pueden acceder, yo les mencioné, son libres, gratuitas, las guías de la Sociedad Argentina de Hematología. En esas guías tenemos mucha más información que tal vez es más específica para los hematólogos, para guiarnos en el diagnóstico y tratamiento. Yo aquí no lo ahondé porque me parecía demasiado hablar del factor de riesgo citogenético, pero hay un pequeño grupo de pacientes, de un 10 a un 15%, que tienen un comportamiento biológico muy agresivo. ¿Alguno sabe cuál es la sobrevida estimada de un paciente con mieloma cuando se diagnostica? ¿Cuánto estiman que vive? ¿3 años? ¿20 años? ¿30 años? 5. Sí, el doble. Ahora, sí, antes 3 a 5 años era lo previo. Hoy día estamos diciéndole a nuestros pacientes 10 años, y esperamos que sean 15 o 20, pero más o menos por ahí era la sobrevida estimada, y tiene que ver con el avance en el tratamiento del mieloma. Pero hay pacientes que viven 1 año o 2 años, simplemente son pacientes que tienen una biología de la enfermedad mucho más agresiva, que adquirieron mutaciones que les generan ventaja proliferativa. Ya han escuchado hablar hasta el cansancio de la deleción del 17P, ¿sí? De la P53. Bueno, está presente en esa alteración en la mayoría de los cánceres, es de muy mal pronóstico, y en esos escenarios nosotros hacemos una intervención de tratamiento más agresiva que la que hacemos en los pacientes con mieloma de riesgo estándar, ¿sí? Los mielomas están los de alto riesgo y el riesgo estándar. No hay mieloma de bajo riesgo, no hay mieloma bueno. Todos tienen un mal pronóstico en general. Una pregunta, sí. ¿Y siempre de entrada como que se analiza a ver si tiene ese fenotipo, digamos, de... Sí. Siempre, en sí. todos los pacientes que se diagnostican mieloma? Es lo ideal, exactamente. Porque es muy crucial. O sea, si bien es muy bajo el porcentaje, de un 5 al 10%, cuando nosotros detectamos traslocaciones de IGH, ¿sí? Con algunos genes en particular que le generen ventaja proliferativa, o las mutaciones de 17P, u otra alteración que es una alteración del cromosoma 1, nosotros estamos frente a un paciente que estimamos que tiene un riesgo a la recaída mucho más alto, ¿sí? Entonces hacemos un abordaje mucho más intenso. Igualmente yo tengo una paciente que tiene lo que llamo mieloma triple hit, que es 3 alteraciones de alto riesgo, y esa paciente hoy está a 5 años del diagnóstico, pero porque hicimos una intervención terapéutica muy agresiva. Y esos son los pacientes que detectados tempranamente, entonces nosotros cuando hacemos el estudio de médula ósea tenemos que pedir un estudio, aparte del citogenético, un estudio FISH, tratando de detectar esas traslocaciones. Sí, a veces los tenemos que punzar 2 veces a los pacientes, porque no estimabas que era un paciente con diagnóstico de mieloma con indicación de tratamiento, porque estaba totalmente asintomático, pero una vez que lo detectás tenemos que hacerlo. Es bajo el porcentaje, pero existen.
Así que bueno, esa información del citogenético, bueno, que nos guía más, es un poco más específico, pero bueno, está esa información en las guías. Y aquí está la distinción entre el mieloma múltiple indolente, ¿sí? Y el mieloma múltiple a secas, que es el que nosotros tenemos que iniciar tratamiento. Vamos a centrarnos un poquitito en esto. Tenemos dos patologías en las que vamos a indicar seguimiento, que es el mieloma indolente y el MGUS, ¿sí? Qué fea la pregunta del paciente, pero si tengo mieloma y tengo cáncer, ¿por qué no me trata? ¿No? Es algo que todos nos planteamos. Y obviamente una situación donde ya tenemos indicación de tratamiento, vamos a ver por qué no los tratamos a todos estos pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple por esta situación. Miren, estas son las curvas de riesgo de progresión a mieloma activo de gamopatías asintomáticas. En verde, lo que habíamos señalado del riesgo de progresión del 1% anual, más o menos los factores de riesgo que charlábamos, pero el riesgo de progresión de un MGUS es bajo. Y aquí tenemos el riesgo de progresión de un mieloma smoldering, de un mieloma indolente. Fíjense cómo la curva es más importante durante los primeros 5 años y después se ameseta, ¿sí? La mitad de los pacientes progresan los primeros 5 años, ¿sí? Entonces el riesgo de progresión es más alto los primeros 5 años y después disminuye el riesgo. Entonces no estamos obligados a tratarlo. Yo tengo varios pacientes con mieloma en seguimiento de más de 8 años que tienen 20-30% de infiltración y que ese paciente nunca desarrolló y ya tiene mucho menos riesgo de desarrollar mieloma. Igual lo seguimos controlando. Y en cambio el riesgo después de los 5 años del diagnóstico de mieloma indolente es de un 2% anual, ¿sí? Pero igual, cuando uno se enfrenta a ese paciente, quiere saber en qué parte de la curva va a estar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer para identificar estos pacientes que van a progresar más rápidamente? Sabemos que el 50% progresa en los primeros 5 años. Y tenemos un 30% que nunca van a progresar en 10 años. Hay marcadores biológicos, así como hablábamos de las cadenas livianas, o sea, esos 3 que se eligieron son los que tienen un riesgo de progresión al 50%. Después quedaron en la cola todos los demás que no llegaban a ser generar una impronta, de progresión tan importante, pero también tienen un riesgo aumentado, 50% a 2 años, aquellos que tengan un componente alto, que sean los mielomas IgA, y por eso en general al IgA siempre le tenemos un poquito más de miedo porque progresa un poquito más. Cuando tienen mucha proteinuria, cuando tienen inmunoparálisis, ¿recuerdan lo que era la inmunoparálisis? Que ustedes miran el proteinograma y por ejemplo es un mieloma IgG y la IgG la tiene muy alta y la IgM, la IgA baja, eso es inmunoparálisis. Esa es una situación donde hay mucho más riesgo de progresión. Después, cuando el proteinograma va subiendo de a poquito, tiqui, 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 eso se llama patrón evolutivo. Lo mismo cuando la hemoglobina va bajando de a poquito, piqui, piqui, piqui. Toda esa situación son situaciones de alto riesgo de progresión. Eso por el momento nos obliga a hacer un seguimiento más estrecho o a punzarlos una vez por año o a hacerle un estudio por imágenes una vez por año. No nos obliga a tratarlos, pero sí nos obliga a seguirlos más agresivamente. Tratando de hacer una estimación de riesgo, es que se han evaluado distintas situaciones. Por ejemplo, cuando la infiltración en médula ósea era menor al 20%, el tiempo de la progresión era de 117 meses. En cambio, cuando esa infiltración es mayor al 20%, ya progresa en 2 años. O sea, estamos viendo que tenemos parámetros que nos ayudan a discriminar mejor esta población de pacientes. El inmunofenotipo, que bueno, es un poquito complejo de entender, pero en líneas generales sabemos que en médula ósea tenemos células normales, que son las policlonales, y las malas, que son las clonales. Normalmente, en un paciente con una gamopatía asintomática, con un MGUS, vamos a tener de un 40 a un 70% de células clonales malas, ¿sí? Cuando el paciente está en un riesgo smoldering, se va un poco más, 97%. Y cuando tenemos un mieloma, habitualmente el 100% son clonales, por eso tenemos la inmunoparálisis, no hacemos más anticuerpos, solamente hacemos proteína monoclonal. Entonces, cuando el porcentaje es menor al 95% de células clonales, hablamos de un perfil MGUS. Son algunos detalles que nosotros vamos mirando en todo lo que nos ayudan a calificar el riesgo de progresión. Lo mismo si hay presencia de alteraciones citogenéticas, aunque en la práctica por un tema de costos no los estudiamos en los mielomas indolentes. Perfiles de expresión génica son otros métodos que no tenemos disponibles en la Argentina. Y la presencia de células plasmáticas circulantes, que este es un método muy interesante que lo estamos utilizando. ¿Sí? ¿Cómo las detectamos? Por citometría de flujo, ¿sí? Es un método no invasivo, costoso, pero no invasivo, pero que nosotros en los pacientes con mieloma indolente lo estamos estudiando.
Y bueno, la combinación de estos parámetros, tanto por el grupo español, el PTEMA, como por el grupo de Mayo Clinic, que es uno de los referentes más internacionales y que hacen las guías como más actualizadas, establecen cada uno sus criterios de riesgo de progresión, ¿sí? Y bueno, combinando 3 factores como la infiltración, el volumen del componente y la relación de las cadenas livianas libres, ellos estiman que hay pacientes con una mediana de progresión a 2 años. Estos pacientes los califican de alto riesgo y este es el grupo de pacientes que hoy día se están tratando en trials clínicos, tratando de ver si obtenemos un beneficio en sobrevida. Por el momento el mieloma indolente sigue siendo la observación atenta, la observación atenta de... Este es mi hijo. La atenta observación del paciente y ver en qué momento ese paciente puede incorporar alguna variable de progresión, y hay algunas estrategias de tratamiento que todavía están en desarrollo, algunos con la idea de demorar los síntomas, incorporando algunos agentes, y otros con la intención de curar la enfermedad, que se llaman total therapy, que son tratamientos muy agresivos y con la intención de curar la enfermedad, ¿sí? Yo voto por este, a mí denme ese. Bueno, vemos un caso clínico muy cortito. Una señora de 60, y este es un caso de la vida real, 69 años, que viene a mi consultorio con una gamapatía monoclonal IgG-kappa que se seguía desde el 2010. Tuvo un aumento del componente monoclonal, se le hace el diagnóstico de mieloma porque tenía un 30% de infiltración, entonces la señora ya estaba catalogada acá. Y miramos, la relación kappa-lambda estaba en 8.3, está muy lejano de 100. Teníamos un componente 1.14, ¿sí? No tenía inmunoparálisis. Entonces a esta paciente se le hizo un PET-TC, que es como hacer una tomografía corporal total, pero que nos brinda alguna otra información metabólica. Entonces queríamos ver si en los huesos tenía algo. Y nosotros le detectamos una captación focal. ¿Han visto alguna vez un PET? Bien. Vimos una captación, estas son las imágenes de fusión, pero que no se asentaba una lesión osteolítica. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Este es un paciente con mieloma activo o no? Bueno, esta es una situación que se identifica como de riesgo de progresión, pero no es un paciente con mieloma. Este trabajo, que fue uno de los primeros que señaló esta situación, hoy día nos marca este camino de que la presencia de una lesión en el PET es una situación de alto riesgo, y habitualmente nosotros tenemos indicación de repetir una imagen cada 6 meses, o una resonancia o un PET-TC, tratando de monitorear la progresión de enfermedad. Esta señora se le hizo una resonancia de columna y pelvis y detectamos 2 lesiones focales. Hicimos una resonancia corporal total, o sea, tomografía donde no había lesiones líticas, le hicimos una resonancia y ahí detectamos 2 lesiones focales, y esta paciente por esas 2 lesiones focales reunió el criterio biológico de inicio de tratamiento, ¿sí? O sea, estamos tratando hoy día el mieloma en los pacientes completamente asintomáticos. No tenía anemia, no tenía lesiones líticas en el hueso, pero tenía un biomarcador que eran las lesiones en la resonancia, y así es como tenemos que estudiar adecuadamente un paciente con mieloma. Bueno, vamos a enfocarnos un poquitito en el tratamiento. Estas son unas curvas que son lindas porque va mostrando cómo antes los pacientes se nos morían rápidamente, con una mediana de sobrevida que se iba a los 3 años, los 5 años la curvita que nos señalaban. Hoy día estamos un poco más acá, ¿sí? 50% estamos con una sobrevida estimada de 9-10 años. Y el primero de los avances lo vemos en esta curva violeta. ¿Y cuál fue el evento que generó esto? Es el trasplante autólogo de médula ósea. Ya tuvieron la charla con Adriana de trasplante de médula ósea, ¿no? Que me comentó que les había gustado mucho. Y el trasplante autólogo no es más que una autodonación de médula, ¿sí? Es la posibilidad de una quimioterapia intensiva y autorrescatarse para no tener tanta toxicidad medular, pero es una estrategia intensa en el medio de un tratamiento que no es habitual en términos de que la inducción no se cae del pelo, pero esta intervención de dar quimioterapia intensa en una fracción en un momento determinado, miren el impacto en la sobrevida, y bueno, también ahí se mezcla con la incorporación de talidomida, que fue una de las primeras drogas que generó una mejora en la sobrevida. Y esta segunda curva es una curva ya del 2005 en adelante, que lo vemos más asociado a las nuevas drogas. Vamos a este trabajo que les mencionaba, que fue publicado en el año 96, y se vio el impacto importante en beneficio en sobrevida de los pacientes que hacían altas dosis de melphalan comparados con la quimioterapia de ese momento, que era el esquema BAD, que es algo que ustedes no han visto, y yo un poquito,
Pero bueno, este fue el punto icónico que nos hace hoy día en las guías de tratamiento definir si un paciente es apto o no apto para el trasplante autólogo de médula ósea. Así es como dividimos las aguas de tratamiento nosotros, ¿sí? Entonces yo tengo que identificar si esta paciente de 69 años yo la voy a tratar intensamente con un trasplante autólogo. Este es un ejemplo, son las guías europeas, las guías ESMO, donde ellos, tratamiento de primera línea, ok, ¿es candidato o no es candidato? Si es candidato, se realiza un régimen de inducción, 4 o 6 meses, de un esquema en particular, que ahora les cuento un poquito cómo es, seguido del trasplante autólogo de médula ósea. En cambio, si no es candidato, se hace un esquema de tratamiento ajustado a la edad del paciente y a las comorbilidades. Este trabajo del año 96 fue validado también en la era de las nuevas drogas. Cuando hablamos de nuevas drogas, hablamos de drogas como bortezomib, talidomida, lenalidomida. ¿Alguno ha visto o tratado de algún paciente que recibe esas drogas? ¿La doctora? ¿Cuál? ¿Talidomida? ¿Alguien ha visto algún paciente que esté en tratamiento o haya recibido tratamiento con bortezomib? ¿O lenalidomida? Ya. Pero bueno, en este gráfico vemos que se mantiene el beneficio en sobrevida y progresión, aunque no se mantiene el beneficio en sobrevida global, tal vez porque falta un poco más de tiempo, pero sigue siendo nuestro estándar de tratamiento. Los avances en el tratamiento del mieloma, decíamos que el esquema VAD les debe sonar, es el primer esquema de tratamiento con vincristina, doxorubicina y dexametasona. A la gente se le caía el pelo, era una quimioterapia, bajaba las defensas, y la verdad que no generaba un impacto tan importante en sobrevida, porque el mieloma volvía a recaer bastante temprano. El gran salto se da con las nuevas drogas. La talidomida es la primera nueva droga, es un inmunomodulador, y el siguiente salto importantísimo para el manejo y que nos hace duplicar la sobrevida es el bortezomib, es una droga inhibidora de proteasoma. Y fíjense cómo siguen avanzando. La lenalidomida es un inmunomodulador de segunda generación. Después tenemos el carfilzomib, que es un inhibidor de proteasoma de segunda generación. La pomalidomida es un inmunomodulador de tercera, y así vamos avanzando, vamos aumentando y desarrollando drogas que van venciendo los mecanismos de resistencia, porque estamos hablando de una enfermedad que recae. Pero siempre que podemos elegimos el mejor esquema en el primer golpe, porque no todos los pacientes acceden a la segunda línea. La cantidad de pacientes que acceden a una segunda línea de tratamiento va disminuyendo. O sea, la mitad de los pacientes que recibieron una primera línea tienen acceso a una segunda, porque se mueren en el camino. Bueno, y por eso hablábamos que este avance en la curva que se ve después del 2005 tiene que ver con la incorporación de bortezomib y toda la batería de drogas. Me quedé no les hice la diapo del inhibidor de proteasomas. El proteasoma es muy importante para la sobrevida de las células normales y las células tumorales, ¿sí? Es como una fabriquita que va rompiendo las proteínas en exceso. Cuando las proteínas están en exceso, la célula no las puede manejar y entra en apoptosis. Entonces, cuando uno incorpora un inhibidor de proteasoma, la célula tumoral se llena de proteínas y se muere, va a la apoptosis. Por eso el inhibidor de proteasoma es una droga tan importante para el manejo del mieloma, porque es una célula que produce mucha proteína. ¿Quién es el candidato a trasplante? En ese trabajo que yo les señalé es un trabajo donde la mediana, el tratamiento era ofrecido a pacientes de 65 años o menos, ¿sí? Hoy día estamos trasplantando, ofreciéndole ese tratamiento intenso a pacientes de hasta 70 años, 73 años, y tenemos que identificarlos. Si están en buena situación clínica, les ofrecemos el tratamiento. Tenemos que considerar fragilidad, comorbilidad, y tenemos que entender un poquitito lo que señalábamos, que es una población habitualmente añosa. Solamente 1/3 de los pacientes van a tener acceso a este tratamiento, y vamos a tener que planificar alguna otra forma de tratarles la enfermedad. Muchos pacientes se enfrentan a la enfermedad ya con enfermedad neuropática, enfermedad cardíaca, diabetes, insuficiencia renal. Y por supuesto, si le damos un tratamiento, el último paciente que trasplantamos añoso tenía 73 años, un paciente de alto perfil clínico, con una vida muy activa, perfil mediático también, y la verdad que era difícil no ofrecérselo porque es el mejor estándar de tratamiento, y bueno, se trasplantó, le fue muy bien, pero hay pacientes que quedan con fragilidad clínica después del trasplante, y esto también tenemos que valorarlo. Bueno, esto es un esquema que a mí siempre me gusta mucho porque visualiza en qué consiste el tratamiento del mieloma.
Cuando hablamos de un paciente candidato a trasplante, hablamos de un esquema de inducción que nos va a llevar 4 a 6 meses de tratamiento, tratando de bajar la proteína monoclonal y toda evidencia clínica de enfermedad lo más que se pueda. Una vez que logramos eso, el paciente lo llevamos al trasplante autólogo de médula ósea y después les ofrecemos un tratamiento continuo que habitualmente lleva una primera etapa que se llama consolidación, que volvemos a darle lo mismo que antes por 2 meses y después los dejamos en mantenimiento, ¿sí? No sé si sabían que el tratamiento del mieloma hoy es un tratamiento continuo. Si el paciente es un paciente en edad clínicamente menor de 80 años, digamos, es un paciente que va a tolerar el tratamiento continuo y hoy día hacemos mantenimiento con una droga que es lenalidomida y la recibe toda su vida. O hasta la progresión. Y toda su vida con respuesta de enfermedad, porque la mayoría de los pacientes tienen progresión de enfermedad dentro de los 5 años del mantenimiento, porque es el periodo donde la mayoría de los pacientes desarrolla resistencia a esa droga. Pero bueno, cuando ellos nos preguntan, ¿es para siempre? Sí. Por el momento o hasta que tengamos evidencia que la podemos suspender si curamos antes a los pacientes. En cambio, el paciente no candidato a trasplante, nosotros vamos a dar un esquema de inducción por un tiempo más prolongado, tratando que el paciente lo tolere un poco mejor, y después lo pasamos a una fase de mantenimiento. Habitualmente las fases de mantenimiento no llevan corticoides, ¿sí? Esto es uno de los datos más importantes y en los cuales necesitamos el apoyo de los clínicos para manejar los efectos adversos de la inducción, fundamentalmente, que va a estar determinado por los corticoides, por la talidomida, por el bortezomib, pero el que más molesta de todos es el corticoide. Más le molesta a los pacientes por el insomnio que genera. No sé si han tratado pacientes con dosis altas de corticoides, 40 miligramos semanales de dexametasona, en general la gente lo tolera bastante mal, un poco de incremento de peso. Las otras drogas no molestan tanto en la inducción. Los esquemas que tenemos disponibles para la inducción son un montón, ¿sí? La lista es casi interminable. Y se ha intentado casi todos tratando de probar, o sea, no se los ha comparado todos uno contra otros, pero los más utilizados hoy día son BTD, que combina bortezomib, el inhibidor de proteasoma, que hoy día es uno de los pilares del tratamiento, talidomida y dexametasona, ciclofosfamida oral, más bortezomib y dexametasona, y este otro que ya incorpora, que es el que mejores resultados genera, es ambulatorio, y el que estamos tratando de que nos apruebe la mayoría de las obras sociales, que es reemplazar la talidomida por lenalidomida. Y en los pacientes añosos este es uno de los esquemas más utilizados. Cuando nosotros combinamos 3 drogas en vez de 2, a esta enfermedad, que es de muchos clones, la vamos a tratar más efectivamente. Por eso en general todos los esquemas de inducción llevan 3 drogas, al menos. Y el objetivo de nuestro tratamiento va a ser que la respuesta sea rápida. Si es un paciente que tiene enfermedad ósea, que nosotros le podamos devolver a que no tenga dolor. Si tiene mucha anemia, que se corrija la anemia. Y tratamos de prolongar el tiempo hasta el siguiente tratamiento. Todos nuestros objetivos de tratamiento es tratarlo profundamente, que la respuesta sea profunda, o sea, negativizar el componente proteico, ese marcador tumoral, y que le mejoremos su estatus clínico y su calidad de vida. Y idealmente, si es un paciente joven, que no dificultemos la movilización de células madres para el trasplante autólogo. Cuando hablamos de respuesta profunda, tiene que ver con esto, con algo de cinética tumoral. Si yo bajo un poquito la enfermedad progresa rápido. Eso está bastante bien estudiado en el mieloma y es así. El paciente que responde bien profundo a niveles indetectables tiene una progresión, una recaída de la enfermedad mucho más tardía que el paciente, y hay algunos poquitos pacientes nosotros los podemos dejar en esta línea, que no recaen nunca. Las drogas que elegimos, dexametasona, están familiarizados con este esquema de numeraciones como los días de antibióticos. Nuestros ciclos habitualmente son cada 28 días y damos en forma sinérgica, porque la dexametasona potencia el efecto apoptótico del bortezomib. Los damos coincidentemente el mismo día, la dexametasona 1 hora antes del bortezomib, y la talidomida se toma continua todos los días a la noche porque da un poco de sueño, del día 1 al 28, y después vuelve a iniciar. En cambio, la lenalidomida es una droga un poco más mielotóxica, por eso solo se toma 21 días y se descansa una semana. Este es uno de los esquemas más utilizados con talidomida o lenalidomida, pero sí o sí nosotros usamos un esquema de 3 drogas que incluya bortezomib. El trasplante autólogo lo mencionó Adriana, que es una autodonación, y para hacer una autodonación nosotros tenemos que sacar a circular las células madre. ¿Y cómo la hacemos? ¿Alguno sabe con qué medicamento? Factor estimulante de colonia, ¿sí?
tal vez lo han utilizado en algún neutropénico, ese mismo filgastrin, nosotros lo aplicamos cada 12 horas y eso al quinto día genera un aluvión de células madre. Si el paciente con eso no tiene una celularidad, porque nosotros hacemos una citometría de sangre periférica y vemos qué cantidad de células CD34 positivas tenemos, ahí podemos estimar si el paciente vamos a lograr colectarle células madre. Si no logramos movilizarlo adecuadamente, hay otro agente que se llama Plerixafor, que es mejor movilizante, que lo podemos usar también. Pero bueno, en el día que nosotros tenemos una movilización efectiva, o sea, en sangre tiene el paciente 50.000 glóbulos blancos y un 0.0% de células madre, ahí lo enchufamos a la máquina, ¿sí? Que es un equipo parecido a un equipo de diálisis, sale la sangre, va un separador celular, quedan las células madre en una bolsita chiquita que habitualmente tiene unos 300 mililitros, ¿sí? Que puede ir a una crioconservación si nosotros vamos a hacerle el trasplante en 1 o 2 meses al paciente porque tiene que seguir haciendo quimio, o lo dejamos a una heladera a 4 grados si el paciente se va a trasplantar al día siguiente. Entonces, si el paciente, por ejemplo, se va a trasplantar al día siguiente, termino la colecta, esa noche le doy la quimioterapia, en un día, melphalan 200 miligramos, en 1 hora endovenosa, mucha hidratación, antieméticos, y al día siguiente, a las 12 horas, lo trasplanto. Eso es el trasplante autólogo, ¿sí? No hay que ir a quirófano, es todo un procedimiento donde colecto la médula de sangre periférica y se la reinfundo al día siguiente. Es bastante común que los médicos que trabajan en el interior, cuando el paciente se trasplantó, se dicen chau, no, si usted está trasplantado no le pueden dar un antibiótico por una sinusitis porque piensan que el paciente está bajo inmunosupresión. Esto es una quimio fuerte, nada más. Que se le cae el pelo, le van a bajar los glóbulos blancos, y esto que tiene que ver con el arraigo y la recuperación es que todos estos pacientes que reciben esa dosis de ese quimioterápico van a terminar con 100 glóbulos blancos, con anemia, con necesidad de transfusión de 1 o 2 unidades de glóbulos rojos y con plaquetopenias de menos de 10.000 que vamos a tener que transfundirlo. Pero habitualmente ese paciente a los 15 días de la infusión se puede estar yendo a su casa ya con recuperación hematológica. Eso es el trasplante autólogo de médula y eso es lo que nosotros le indicamos a todo paciente que esté apto. Y está demostrado por esos trabajos que nos genera un beneficio en sobrevida global de 1 año. Fíjense que estamos hablando de una sobrevida que antes era 5 años, lo pasamos a 6, es mucho, ¿sí? Entonces es una estrategia y sobre todo costo efectivo. Nosotros que tenemos más dificultad de acceso a nuevas drogas, para nuestro país es muy importante y nosotros trasplantamos más que el primer mundo por eso, porque nosotros extendemos más la edad, trasplantamos hasta 70, 73, 74. La mortalidad relacionada al procedimiento, pues la gente se muere de esto, por supuesto, es baja, del 1 al 3%, se pueden morir de la aplasia, de sangrados, de complicaciones infecciosas. En nuestra institución es más baja, todavía es un 0.5%, pero la gente se muere de esto. Entonces, obviamente tiene que conocer de qué se trata y dar su consentimiento. Y hay una situación especial que yo les señalaba, que es la citogenética de alto riesgo, que nosotros hacemos el trasplante en tándem. No sé si ya tuvieron el módulo de oncología de tumores en general. Los germinales también son pacientes que a veces hacen trasplante en tándem. 2 veces reciben quimioterapia en dosis muy alta. Esa es una de las formas que nosotros tenemos de manejar los pacientes estos que señalábamos con citogenética adversa. En cambio, el paciente no candidato a trasplante es un paciente que yo voy a tener que tratar primero. Si es un paciente de 83 años con diagnóstico de mieloma, no lo voy a llevar a un trasplante y voy a tratar de primero no matarlo yo con el tratamiento que le indico. Entonces vamos a hacer un tratamiento con 2 o 3 líneas de tratamiento, pero bueno, primero no hacer daño. Tenemos que balancear la eficacia con la toxicidad, ¿sí? Y considerar qué comorbilidades tiene ese paciente añoso, porque lo más importante en el paciente añoso de más de 75 años o más de 70 con comorbilidades no va de la mano con qué esquema yo le indique, sino cuán frágil es. Si el paciente es muy frágil, se va a morir antes independientemente de lo que yo le dé. Vamos a tratar de no ayudarlo a que se muera antes. Por eso es muy importante valorar con distintas escalas de comorbilidad, el Charson, seguramente todas escalas que los clínicos los van a empezar a usar como herramientas, y si alguno de ustedes se quiere dedicar a la gerontología, hay gabinetes especiales de clínicos que se dedican a esto, ¿sí? Valorar qué escala de fragilidad tiene el paciente y le dicen al hematólogo, este paciente es frágil, este paciente es apto, ¿sí? Porque la pregunta de mi paciente, 69 años, que se la derivé a nuestro clínico gerontólogo, no me la terminó de contestar. Y yo necesito que me diga, combinando todos estos factores, si el paciente es apto o no es apto, ¿sí? Más allá, yo también, y el paciente también tiene su opinión, pero bueno, fíjense que el abordaje de tratamiento aquí es bastante parecido al paciente joven con 3 agentes.
Cuando la fragilidad es intermedia, habitualmente usamos 2 agentes, y cuando el paciente es muy frágil tenemos que optimizar su calidad de vida y darle el tratamiento que menos toxicidad le genere. Ya para la recaída el escenario se complejiza muchísimo más. No les miento, es más o menos así lo que en nuestra cabeza se nos... Esto es un metaanálisis que trata de combinar, porque no están comparados todos los esquemas, ¿sí? Las drogas fueron surgiendo en distintas etapas, las poblaciones que ingresan a los estudios son distintas. Nosotros cuando tratamos a un paciente en recaída tenemos que pensar en todo esto, ¿sí? Qué comorbilidad tuvo, qué toxicidad tuvo, cuál era la última droga que recibió, cuánto le duró la respuesta. Y es bastante complejo desarrollar este metaanálisis. Intenta de ver cuál es el tratamiento que más potencia tiene en la segunda línea. Hoy día ese lugar lo están ganando 2 esquemas: daratumumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la célula plasmática, que es el anti-CD38, con lenalidomida, que es un inmunomodulador. Es como el que gana en términos de eficacia, pero bueno, no está nada dicho, y hay pacientes que hacen carfilzomib o elotuzumab, ¿sí? Está bastante discutido y no los voy a meter en ese tema, que ya es más del especialista. Bueno, esto sí me parece que es importante, porque lo van a ver, ¿sí? En la medida que hagan consultorio o hagan internación, se van a ir enfrentando con algunas complicaciones, y la más importante para mí es la insuficiencia renal. No sé si lo han enfrentado en su internación. ¿Alguna ha tenido un paciente con mieloma múltiple e insuficiencia renal? ¿Sí? ¿Quién? Valiente. Bien. Bueno, estos son los criterios de insuficiencia renal en mieloma. Tener insuficiencia renal no significa ir a diálisis, pero la mitad de los pacientes puede tener necesidad de requerimiento de diálisis. Un 20 o 25 de los pacientes pueden tener creatinina elevada, un clearance menor a 40, o lo pueden desarrollar en algún momento hasta un 50%, y los pacientes que necesitan inicio de diálisis, su porcentaje bajo, 10%, pero se los van a encontrar. Es una urgencia hematológica, y sobre todo si hablamos de una población añosa estamos en dificultad y vamos a tener que asistirlos tempranamente. Habitualmente son pacientes con mucha carga tumoral y con mucho riesgo de infecciones, porque son pacientes que habitualmente se manejan en internación. Fíjense cómo impacta en la sobrevida presentarse con una creatinina de más de 2 o con un clearance menor a 40, ¿sí? Impacto claro en la sobrevida de estos pacientes. Son pacientes con mucha mayor incidencia de mortalidad temprana, y nosotros hoy lo consideramos una situación de alto riesgo como aquel paciente que se presenta con alto riesgo citogenético. Nosotros somos no tanto desde el punto de la agresividad de las drogas, sí con la rapidez que nosotros iniciamos el tratamiento, y sí ante cualquier recaída bioquímica de la enfermedad ya estamos reindicando tratamiento. Los pacientes pueden mejorar la función renal, por supuesto, y esto ocurre habitualmente durante los primeros 3 meses de tratamiento, aunque se ha descrito pacientes que incluso post-trasplante han logrado independencia de la diálisis. Es menos probable si el paciente es mayor de 65 años, tiene mucha proteinuria, que ya nos habla de un daño glomerular, o si tiene un clearance disminuido. Bien, la fisiopatología de la insuficiencia renal. Normalmente las cadenas livianas, como habíamos dicho, filtran por el glomérulo, se reabsorbe una parte del contorneo proximal y se elimina un volumen chiquitito de cadenas livianas. El daño más común es por el depósito de estas cadenas livianas en el túbulo distal, y generan la famosa nefropatía por cilindros. Habitualmente son pacientes que tienen una proteinuria moderada y de muy alta selectividad, o sea, son cadenas livianas, no es albúmina. Es la causa más frecuente y habitualmente está acompañada de fenómenos que la desencadenan. Los otros mecanismos de lesión renal son mucho menos frecuentes, pero es importante que cuando enfrentamos a un paciente con daño glomerular pensemos en 2 escenarios. Esto es un poquito la fisiopatología de cómo se producen 2 lesiones, una la amiloidosis y la otra la lesión por depósito de cadenas ligeras. Son 2 situaciones donde la proteína daña el glomérulo, y por eso tenemos una proteinuria con albuminuria, ¿sí? Es un escenario completamente distinto. Por eso a mí me parece interesante cuando discutir con los nefrólogos, si tenemos un paciente con insuficiencia renal, de desarrollar, hacerle la biopsia renal para entender un poquito mejor la causa. Si el paciente tiene una proteinuria moderada con alta selectividad, o sea que tiene cadenas livianas, y tiene muchas cadenas livianas libres en suero, lo más probable es que este paciente tenga una nefropatía por cilindros. O sea, no vamos a necesitar hacerle la biopsia renal a ese paciente.
En cambio, si no tienen muchos niveles de cadena liviana, o sea que ese riñón no se tapó por las cadenas livianas, puede haber otra causa. Y ahí tenemos que hacer la biopsia renal. Nos podemos encontrar con un síndrome de Fanconi y otros mecanismos de daño renal que, bueno, ya ahí nos lo va a decir el nefrólogo. Si el paciente tiene una albuminuria de mayor a 1 gramo y un síndrome nefrótico, este paciente lo más probable es que tenga una glomerulopatía. Lo conveniente en ese caso no es biopsiar el riñón, sino hacer una biopsia de grasa subcutánea buscando la amiloidosis. Y si tiene amiloide positivo en alguno de estos tejidos, el paciente tiene una amiloidosis y lo más probable es que tenga un daño renal por amiloidosis, entonces no es conveniente hacer la biopsia porque va a sangrar mucho. ¿Sí? En cambio, si es negativa, sí tenemos que hacer la biopsia renal porque posiblemente nos encontremos con la tercera causa más común y la segunda causa de glomerulopatía en gamapatías, que es la enfermedad por depósito de cadenas ligeras. Bueno, aquí les dejo algunos datos, no las saqué las diapositivas, no para contárselas, sino para que la tengan como algunos datos clínicos de todo el espectro de lesiones renales. Para el día que tienen una biopsia renal traten de clasificar a su glomerulopatía donde se encuentra, cosa que no siempre es sencilla. Bueno, y lo más importante, primero corregir los factores agravantes. La deshidratación muchas veces normaliza la función renal. ¿Sí? Una hidratación de 3 litros por día o 2 litros decilitros. Habitualmente en los pacientes en los que su causa de insuficiencia renal es la deshidratación, esto lo corrige. ¿Sí? Manejar la hipercalcemia, que es una causa también de deshidratación, utilizando calcitonina. Posponer el uso de bifosfonatos, que es una medida muy rápida que usamos cuando el paciente tiene hipercalcemia, pero en los pacientes con fallo renal el pamironato es nefrotóxico y deberíamos demorarlo. Una opción es el denosumab, ¿sí? Que es parecido al pamironato, un mecanismo de acción distinto, pero que se puede utilizar en insuficiencia renal. Y no utilizar furosemidas, no utilizar diuréticos de asa para forzar la diuresis en esta situación. Suspender todos los nefrotóxicos, material iodado, hacer diálisis si el paciente tuvo una tomografía con contraste y por supuesto hacer el tratamiento de la gamapatía monoclonal. La plasmaféresis y las diálisis extendidas de membranas son dos situaciones que se plantearon como para remover la cadena liviana, pero lo cierto es que la única medida que tenemos rápida es hacer un diagnóstico inmediato, empezar los corticoides y empezar el tratamiento específico de la enfermedad con bortezomib. La plasmaféresis está muy debatida, algunos trabajos señalan que algo de cadenas livianas se puede remover, otros dicen que como se producen tan rápidos no se remueve y no sirve para nada. Algunos especialistas recomiendan hacer plasmaféresis más el tratamiento específico de la enfermedad, pero lo cierto es que la mayoría de los hematólogos no indicamos la plasmaféresis. Y las diálisis con nuevas membranas no lo tenemos disponible en el país, pero igualmente los resultados de los dos trabajos prospectivos más importantes que lo analizaron tuvieron resultados diferentes. Uno encontró más mortalidad en el grupo que hacía la diálisis con membrana porque se escapaba mucha albúmina y aumentaba mucho la mortalidad. Y el otro sí vio un beneficio en la independencia de diálisis, así que también está debatido, pero igualmente no lo tenemos disponible. Lo que sí o sí tenemos que indicar es el bortezomib, este inhibidor de peroxisoma asociado a dexametasona, sobre todo porque interviene en un mecanismo importante de la lesión renal, que es la vía NF-kappa beta, y el bortezomib claramente la inhibe. La tenemos que dar luego de la diálisis, está bien tolerada, no requiere ajuste de dosis, es una droga ampliamente utilizada y cualquier hematólogo la sabe indicar y manejar en este escenario. Otro aspecto importante que me parecía que seguramente ya lo charlamos en la clase de gamapatías monoclonales, vacunar a nuestros pacientes, y muy importante, si un paciente está en tratamiento con bortezomib, tiene que recibir la profilaxis con aciclovir, porque la tasa de esta droga de reactivar el varicela zoster o el herpes es de un 50%, o sea, todos los pacientes que están en tratamiento de inducción con mieloma tienen que recibir una profilaxis 4 o 6 meses con aciclovir 400 cada dosis. La polineuropatía es un efecto adverso muy frecuente en el tratamiento del paciente con mieloma, y es muy importante que si ustedes van a acompañar el tratamiento de cualquier hematólogo, lo tengan presente, lo piensen, lo pregunten y lo percaten, y si el hematólogo no lo consultó, ustedes lo adviertan, ¿sí? Porque el bortezomib, que es una droga muy fácil de administración subcutánea, semanal, es una droga con alta incidencia de toxicidad y neuropatía, sobre todo cuando uno lo tiene que extender más allá de los 6 meses. Habitualmente es una neuropatía sensitiva, que el paciente siente que pisa y que no siente el frío del piso, después eso se puede trasladar en un déficit
sensitivo que genera inestabilidad, o incluso hay pacientes que después de un mes de tratamiento hacen una polineuropatía sensitivo-motora terrible y uno tiene que suspender el tratamiento. O sea, son drogas que no se cae el pelo, que no bajan las defensas, pero que generan neuropatía la gran mayoría. La talidomida también y el bortezomib también. Los fenómenos tromboembólicos también están incrementados en riesgo de cualquier paciente con cáncer, y sobre todo cuando el paciente recibe un inmunomodulador como talidomida o lenalidomida, ese riesgo está incrementado. Nosotros damos aspirina a todos los pacientes e incluso anticoagulamos a algunos que tienen factores de riesgo aumentados. Y me quise detener en los factores de riesgo cardiovasculares. Como les dije, la dexametasona es una de las drogas pilares de nuestro tratamiento. Aparte del insomnio, la hipertensión es un efecto adverso muy común del uso de dexametasona, y es un efecto adverso muy frecuente del carfilzomib, que es una droga de segunda generación, y los pacientes invariablemente se hipertensan. Entonces tienen que ustedes conocer los efectos adversos de las drogas de los pacientes que van acompañando el tratamiento. La toxicidad cardíaca, que está subdiagnosticada y subconocida por nosotros los hematólogos, también hay que tenerla presente. Tanto el bortezomib, que es la droga que todos utilizamos en primera línea, como el carfilzomib, utilizado en líneas segundas o terceras, dan toxicidad cardíaca. Y en el Congreso de la Sociedad Argentina de Hematología, que tuvimos ahora la semana pasada, un cardiólogo nos mencionaba esto, que el ecocardiograma Strain, que yo no lo conozco y no sé qué diferencia tiene el aparato con uno común, ustedes me pueden decir mejor, pero ese estudio puede predecir 6 meses antes que se deteriore la fracción de eyección. Entonces hay que pensarlo y hay que escreenearlo en los pacientes. Yo no lo pedí el Strain y a partir de ahora lo voy a pedir como un estudio de rutina de control. Cuando yo les hablaba de porcentaje de curación del mieloma, les hablaba de esta curva. Fíjense cómo se va mesetando. Sí, a 20 años un 15% de los pacientes que no recayó. Entonces, si bien ustedes deben haber escuchado en la facultad que el mieloma es una enfermedad incurable, a mí siempre me gusta decir a los pacientes, el mieloma en un porcentaje chiquito se cura, vamos a trabajar por eso, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos un tratamiento, y yo personalmente, pensando en que mi paciente entre en ese 15% de los pacientes que no recaen a 20 años. Cuando este trabajo es un esfuerzo colaborativo del Grupo Internacional de Mieloma, y trataron de ver qué les había pasado a esos pacientes, por qué no habían recaído, se vio que esos pacientes habían recibido trasplante, habían tenido respuestas muy profundas después o sea, indetectable esa banda monoclonal, y habían recibido nuevas drogas, o sea, habían recibido talidomida o bortezomib. Entonces, esos son los pilares de nuestro tratamiento, y es lo que me gusta pensar a mí de curar a más pacientes con mieloma. Es por eso que hoy día el tratamiento de mieloma se está corriendo cada vez más, ¿sí? Y la etapa de monitoreo va quedando restringida a las gamapatías con mucho menor riesgo de progresión. Conclusiones. Es una enfermedad con un periodo asintomático, ¿sí? Pero que invariablemente un porcentaje alto desarrolla la enfermedad con periodos de recaída. La presentación clínica puede ser variada y es muy frecuente que se demore el diagnóstico si el médico que está enfrente del paciente no está atento a las presentaciones clínicas del mieloma. Las respuestas profundas son muy importantes para garantizarnos una sobrevida prolongada de nuestros pacientes. Y el trasplante luego del tratamiento de inducción hoy día es nuestro estándar de tratamiento, y el tratamiento en primera línea se extiende en forma continua a drogas más tolerables como la lenalidomida, porque es la mejor forma de contener la enfermedad y de prevenir la progresión. Y el rol del médico clínico, quería señalarlo, que es muy importante ayudarnos a detectar tempranamente al paciente con mieloma múltiple que se presenta con síntomas de la enfermedad, y también que ustedes estén atentos que hay pacientes que están completamente asintomáticos, que pueden tener que puede tener la necesidad de un inicio temprano de tratamiento, ¿sí? El Slim Crab. Y es muy importante para nosotros que los médicos clínicos conozcan esta enfermedad, conozcan el efecto adverso de las drogas y nos acompañen en el manejo del dolor, de los eventos infecciosos, cardiovasculares y neuropáticos. Esto para mí es cuando nosotros encontramos un clínico que sabe de lo que estamos hablando, que nos acompañan, nos salvan la vida, porque el paciente con mieloma es un paciente que se infecta, es un paciente que viene en época invernal 1 o 2 veces por mes con una complicación infecciosa, y si yo no tengo a un médico que le pierde el miedo a un paciente trasplantado, es bastante difícil, y toda esa tarea recae en el hematólogo, ¿sí? Y aparte al paciente le gusta volver a encontrarse con su clínico que lo refiere a un hematólogo. Ese es como el escenario más satisfactorio, y nosotros mantenemos una muy buena comunicación, ¿sí? Bueno, eso es lo que quería
señalar, espero no haberme extendido, me apuré un poquito porque me estaba yendo el tiempo. Pero bueno, con respecto a mieloma, ahora en 10 minutos charlamos de amiloidosis. No, que le surge, chicos. Este paciente con insuficiencia renal, ¿te acordás qué tratamiento recibió? Corticoides, seguramente. Sí, recibió corticoides y también otra mezcla que no me recuerdo. Debe hace mucho tiempo, fue hace 2 años. Sí, debe haber recibido bortezomib subcutáneo. ¿Sí? Lo utilizamos subcutáneo porque es lo mismo, es la misma eficacia que endovenoso, que era como se daba inicialmente, pero da mucha menos neurotoxicidad administrarlo en forma subcutánea. Habitualmente en la panza, porque en los muslos y en los brazos duele mucho más, ¿sí? Normalmente en el sitio de aplicación genera un eritema que parece una celulitis, pero no pasa nada, se pone un poquito de hielo, es bastante común la reacción, y los pacientes no se infectan habitualmente, no hacen infecciones, no es común la celulitis cutánea en un paciente que está medianamente, y hay que irlos rotando porque les va doliendo, ¿sí? Es un efecto adverso bastante común. Después la talidomida es algunos los más jóvenes no tanto, pero es una droga que genera malformaciones fetales, entonces es muy importante, igual en cualquier paciente que está en quimioterapia no tiene que procrear, pero fundamentalmente aquellos que estén en tratamiento con talidomida por las malformaciones fetales, lo mismo cualquier otro inmunomodulador, lenalidomida que es el de segunda o pomalidomida el de tercera. Son medicamentos que dan sueño, se desarrolló como droga ansiolítica para las embarazadas, por eso tanta tasa de malformaciones fetales, da un poquito de sueño, entonces nosotros le recomendamos al paciente que lo tome a la tardecita noche, ¿sí? Y lo que más lo jode, obviamente, es la dexametasona, que tienen que tomar 40 miligramos una vez por semana durante 4 o 6 meses, ¿sí? Hay gente que hace brotes psicóticos, hay gente que tiene insomnio y que no duerme 2 días, es como la droga más difícil de manejar. Los que son diabéticos hacen hiperglucémicos, que eso es otra cosa que no mencioné, ¿sí? Pero hay que tener, y en los diabéticos habitualmente tenemos que bajar las dosis o darla en 2 días, el paciente se tiene que controlar, es un manejo multidisciplinario. Bueno, ¿alguna otra? ¿No? Bueno. Hablamos unos minutos de amiloidosis, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de lo que eran las gamopatías estas monoclonales? O sea, tenemos un paciente con una gamopatía monoclonal, pero que no tiene tanta enfermedad tumoral como un 10 o un 20%, ¿sí? Si bien podemos encontrar pacientes con mieloma, así como ese que tenía el fallo renal y amiloidosis, pero ahora vamos a hablar de la amiloidosis que no se presenta ni con lesión renal ni con anemia, que son enfermedades mucho más difíciles de diagnosticar, por eso nos parecía importante señalarlo como una enfermedad aparte, y que lo tengan bien presente cuando se encuentren con pacientes con síntomas que no les cierra por ningún lado. Con el diagnóstico de amiloidosis se engloban un montón de enfermedades raras, ¿sí? Que se caracterizan por el depósito extracelular de fibrillas del amiloide, ¿sí? Que era como una cosa rosácea que encontraba el patólogo, que habitualmente cuando se hace la tinción de rojo Congo se ve birrefringente, en distintos órganos y tejidos, ¿sí? Existen formas localizadas y sistémicas, algunas formas hereditarias, y la supervivencia de esta entidad va a tener que ver con el daño de órgano que generen, y sobre todo el daño más frecuente y más importante es el daño de órgano cardíaco. Acá tenemos sintetizado y en dibujitos cuáles son los órganos más frecuentemente afectados en la amiloidosis: el corazón, el riñón. Estos son como los dos más importantes que nos van a dictar la sobrevida de los pacientes con amiloidosis. El riñón, el tubo digestivo, dando los síntomas clásicos de constipación. Los tejidos blandos, como la lengua, la macroglosia, es una situación que tiene poca explicación clínica, sobre todo generalmente los pacientes tienen amiloidosis. Los compromisos del sistema nervioso neuropático, las hipotensiones ortostáticas, las disautonomías que no tienen explicación, ¿sí? La acalasia, pensemos en amiloidosis también en este escenario. Y también las neuropatías sensitivas. Bien, amiloidosis localizada, yo hasta hace poco pensé que no existía, que era un mito, no, pero existe. Hay distintas situaciones en que esta alteración de la producción de las cadenas livianas en un depósito se produce solo en un tejido. Esto fue porque conocí a un paciente con una amiloidosis localizada en el sistema nervioso periférico, pero bueno, puede estar localizada en el árbol traqueobronquial, en el tejido urinario, gastrointestinal.
Habitualmente, si está localizado un órgano, se hace un tratamiento local con cirugía o radioterapia y tienen habitualmente bajo riesgo de progresión a enfermedad sistémica. En la patogénesis está involucrada según cuál sea la situación que lo genera, pero casi siempre se trata de la producción de una proteína anormal o normal en exceso. Por ejemplo, en la amiloidosis que nos toca a nosotros los hematólogos, que es la más frecuente, lo que tenemos es una producción excesiva por un aumento de las células plasmáticas anormales que hacen una cadena liviana aumentada que no se deposita. O sea, no todos los pacientes que tienen enfermedad con cadenas livianas hacen amiloidosis. La hace aquel que puede, ¿sí? No todos los pacientes. Simplemente es una proteína en exceso que no se puede cortar, que no deja visibles los sitios de corte, entonces se queda como un hilito que va y se deposita porque el cuerpo no la puede degradar, ¿sí? Eso es el tejido amiloide, es un depósito que se va plegando de una forma y que da un aspecto especial al microscopio. Y esta es la proteína AL, ¿sí? Es una proteína que se hizo en exceso y que el cuerpo no la pudo clivar. Otras situaciones no asociadas a enfermedad oncológica es cuando se produce la proteína A, que la hace el hígado frente a situaciones crónicas inflamatorias, en la que también se produce en exceso una proteína que la hace el hígado y que no se puede degradar. Después hay situaciones ya hereditarias, por ejemplo la mutación de la transthyretina, donde la proteína es completamente anormal y tampoco se puede degradar y se pliega. Cuando hablamos de patogénesis es interesante señalar que no solamente el daño de esta cadena liviana la hace por el depósito de las fibras, sino también estas cadenas livianas pueden ser tóxicas, pueden generar toxicidad celular directa. Y eso explica por qué algunos pacientes que nosotros les damos tratamiento y mejoran clínicamente al mes del inicio del tratamiento, los depósitos amiloides llevan años y más, casi nunca se pueden eliminar por completo. Uno sigue encontrando el depósito y lo sigue encontrando, pero lo que mejora es el nivel de cadenas livianas circulantes, ¿sí? Que normalmente son tóxicas y sobre todo para el corazón. Entonces, muchos pacientes mejoran la función cardíaca porque bajamos las cadenas livianas, no lo que ya se polimerizó y se depositó, sino estas cadenas livianas que están circulando en exceso en la amiloidosis y son muy tóxicas, nosotros son las que generan el cambio y la mejoría clínica rápida. Por eso, cuando hablamos de amiloidosis sistémicas, hablamos fundamentalmente de las adquiridas, y nos toca a los hematólogos la gran mayoría de ellas, la amiloidosis AL, donde habíamos dicho que hay un exceso de cadenas livianas, y que en un 10% se puede ver asociado a mieloma. Es raro que un paciente lo detecte con amiloidosis y después en la médula encontremos un 30 o un 40%, que eso ya nos pone el rótulo de mieloma. Lo habitual es que la infiltración sea muy bajita porque el clon es chiquito y no hace daño a los huesos o anemia, pero sí generan daño de los órganos donde se depositan. Después tenemos la amiloidosis reactiva, la amiloidosis senil, donde tenemos una transthyretina que está alterada, y las amiloidosis hereditarias son menos frecuentes. ¿Por qué mencionamos las menos frecuentes? Porque existen, y no todo paciente en el que se le detecta una amiloidosis o un rojo Congo y tiene una gamapatía monoclonal no tiene una amiloidosis AL. Nosotros tenemos que tratar de identificar clínicamente ese paciente. ¿Qué síntomas pueden tener un paciente con amiloidosis? Simplemente fatiga, cansancio. ¿Sí? Un tipo joven, me siento cansado, no sé qué me pasa, estoy cansado. Paciente que pierde peso, paciente que tiene un síndrome nefrótico, por lo que habíamos dicho, el daño renal asociado a amiloidosis, el glomérulo. Paciente con insuficiencia cardíaca, pacientes con diarrea o constipación. Estos síntomas clínicos son muy comunes, siempre pensarlo en un paciente con una alteración y que no tiene hipotiroidismo, piensen en amiloidosis. La hipotensión prostática, la púrpura pirorbitaria es bastante común, la macroglosia, siempre miremos la lengua, ¿sí? Y muchas veces los síntomas son tan inespecíficos que cuando se diagnostica la amiloidosis ya es tarde, porque el paciente ya tiene una afección de un órgano que es irreversible, lo vamos a ver. Fíjense cómo cambia la sobrevida del paciente según tenga un compromiso clínico cardíaco o no, ¿sí? Estamos hablando de pacientes que no viven más de un año, ¿sí? Y habitualmente los pacientes le van contando a un médico y a otro y a otro y a otro sus síntomas y nadie le pega con el diagnóstico. O sea, la demora en el diagnóstico es la regla en la amiloidosis, la demora en el diagnóstico de más de un año. Y fíjense, cuando nosotros detectamos un paciente con una proteinuria que no alcanza el rango nefrótico, solamente el 4% está en diálisis, pero cuando el paciente ya tiene un síndrome nefrótico, ese riñón ya está frito, ¿sí? A 2 años el 20% y a 5 años el 30% terminan en diálisis. O sea, tenemos que pensar en esta situación clínica y diagnosticarla precozmente. ¿Cuándo lo podemos pensar? Cuando tenemos ese electrocardiograma con trastorno en el voltaje, síndrome nefrótico, la disautonomía. ¿Y cómo podemos
tratar de interpretar un poquitito mejor esos parámetros cardíacos. Son muy importantes dos biomarcadores. El NT-proBNP, que muchas veces no es fácil de pedir en forma ambulatoria, porque como es un estudio que lo usan los cardiólogos en unidad cerrada, habitualmente no nos lo autorizan para hacer en laboratorios clínicos. Es como que solo te lo autorizan en inflamación. Es por eso, porque es un estudio que se utiliza en unidad cerrada, pero es el estudio que nosotros tenemos que pedir para monitorear la insuficiencia cardíaca. Lo mismo que la albuminuria. Son dos parámetros muy importantes que nos van a ayudar a predecir qué riesgo tiene nuestro paciente. Muy bien, yo sospeché la situación, tengo que hacer biopsia de un tejido y detectar el amiloide. ¿Sí? El amiloide se va a ver de esta forma, la birefringencia que utilizan los patólogos, que no todos los patólogos tienen el microscopio para ver con luz polarizada. La sensibilidad en la grasa abdominal es muy buena. Si la sumamos a una biopsia de médula donde encontremos también ahí leucócitos, va a aumentar la sensibilidad. Si no la encontramos ahí, tenemos que ir a biopsiar las glándulas salivales. Y si tenemos una hepatomegalia y pensamos amiloidosis, también a veces hay que recurrir a la biopsia del órgano. Ahora bien, yo les mencioné que había, la más común es la amiloidosis por cadenas livianas, o sea, por un plasmocito que hace cadenas livianas, pero también hay situaciones donde, o sea, el 20% no van a ser asociadas a la cadena liviana, pero clínicamente son indistinguibles, ¿sí? Aunque acá tenemos una tabla de mayor incidencia de complicaciones cardíacas, renales, por neuropatía de la amiloidosis AL y una menor incidencia, la verdad es que no hay una distinción clínica. Y estamos con más problemas porque la espectrometría de masa, que es un método proteico para analizar esa proteína y saber si es una fililla de amiloide AL, no es un método que tengamos disponible en el país. Entonces, en general nos tenemos que arreglar con la inmunohistoquímica, ¿sí? Usted me dice, bueno, pero si es una cadena liviana, ¿por qué no le hace una tinción a ver si es kappa o lambda? Y porque a veces esa proteína, que es clonal kappa, cuando el patólogo le tira el marcador, tiene un cambio en la estructura y no permite fijarse el inmunomarcador, entonces no siempre es tan fácil hacer el diagnóstico de clonalidad en una biopsia de tejido. Y fíjense qué herramienta importante, el centellograma con tecnesio. Acá tenemos, habíamos dicho que la amiloidosis senil es una forma bastante frecuente de amiloidosis cardíaca. Fíjense cómo le da el centellograma en la amiloidosis senil con captación de radiotrazador, y es normal en el paciente con amiloidosis AL. Fíjense, acá es normal y acá es patológico, ¿sí? O sea, tenemos algunas herramientas. O sea, lo importante es que el paciente se sospeche y se derive a un hematólogo, ¿sí? Después, ponerle el sello va a ser un poco más difícil, pero es importante sospecharlo. Lo importante, como dijimos, es biopsiar un tejido y hacer el diagnóstico de amiloide. Y tenemos que tratar, los hematólogos y los clínicos, de determinar la extensión del daño de órgano con un ecocardiograma, el NT-proBNP, las troponinas, que son un poquito menos específicas, pero también los pedimos, un Holter, porque muchos pacientes que tienen amiloidosis van a tener trastornos en la conducción cardíaca, pueden hacer muerte súbita. La extensión del daño renal por la proteinuria y el clearance, y bueno, el hígado también es otro órgano que nosotros evaluamos, pero con mucha menos realmente mortalidad asociados a su daño. Fíjense, hay dos scores que nos tratan de predecir, uno, el riesgo de quedar en diálisis de nuestros pacientes, que acá se combina el clearance muy bajo o la proteinuria muy alta. Obviamente es lógico, mucho de lo plural, es mucho más probable que ese paciente, si combina los dos factores, termine en diálisis. Y bueno, este es un factor pronóstico de sobrevida, no de diálisis. Y fíjense cómo se combina el NT-proBNP, la troponina T y el nivel de cadenas livianas que estén circulando. Cuando se combinan muchos de estos marcadores, ¿sí? Nosotros tenemos un paciente que no va a vivir más de un año, ¿sí? Este es el paciente al que se detecta clínicamente de forma tardía. ¿Cuál es el tratamiento? La intención del tratamiento, obviamente, disminuir la producción de esa proteína que se está generando. O sea, cuando ya abordamos el diagnóstico del tratamiento de la amiloidosis AL, que es la que nos toca tratar a nosotros. Bajar la síntesis de esas cadenas livianas, intentar remover esos depósitos, mejorar la función del órgano, o sea, el órgano afectado, el corazón o el riñón. Y el desafío es que habitualmente hay mucha demora en el diagnóstico y tenemos pacientes frágiles. Según estos factores de riesgo, nosotros vamos a ver si el paciente es un paciente de bajo riesgo de mortalidad, de riesgo intermedio de mortalidad o de muy alto riesgo de mortalidad. Estamos hablando de riesgo de que se nos muera con nuestra intervención terapéutica. Es
su paciente tiene bajo riesgo de mortalidad, ese es un paciente que nosotros detectamos a tiempo. Fíjense cómo la presión sistólica, ¿sí?, la hipotensión ortostática o la hipotensión son marcadores predictores de mortalidad en nuestros pacientes. Un buen clearance, a ese paciente yo lo voy a poder tratar como una enfermedad oncológica, le voy a poder ofrecer quimioterapia con melphalan, que es la situación de primera línea. Te dicen, ¿cómo melphalan tiene una inducción? Sí, porque en realidad hay pocas células plasmáticas malas, y ese es el tratamiento de primera línea. Estamos frente a un paciente con mieloma y amiloidosis, y ahí nosotros les damos una inducción previa con bortezomib y dexa. Pero cuando ya tenemos un paciente con riesgo intermedio que ya desarrolló un estadio 1 o 3A, ¿sí?, combinando estos factores, ese paciente no le voy a poder indicar un tratamiento tan intenso como el melphalan, que también puede tener su cardiotoxicidad, así que va a tener que hacer una aproximación terapéutica con las mismas drogas que usamos en los pacientes añosos con mieloma. Y si el paciente tiene un alto riesgo, ya está, ya tiene un pronóstico totalmente ominoso. Es muy importante el tratamiento multidisciplinario. Se puede pensar en trasplante cardíaco o trasplante renal si yo logro controlar la enfermedad clonal, cosa que no es tan difícil. Es posible porque es un clon chiquitito, es muy dañino, pero es posible lograr remisión y remisión sostenida. Entonces, esos pacientes que logran remisión de su enfermedad oncológica indetectable por más de 2 años, se le puede hacer un trasplante renal o un trasplante cardíaco. Me quedaron dando vueltas. Bueno, y esto es muy importante. La doxiciclina es un antibiótico que se vio que ayuda a la remoción de la proteína de amiloide, ¿sí? Así que aunque parezca mentira, nosotros a los pacientes con amiloidosis lo único que le podemos dar para intentar sacar ese pegote que tienen en el corazón, los riñones, es doxiciclina, y se los damos, ¿sí? Siempre diremos cada 12, se tolera pésimo porque les da intolerancia gastrointestinal. Aquel que lo tolera lo sigue tomando, pero no hay muchos otros tratamientos. No sé por qué me quedo torcido. Y bueno, acá se detallan 3 anticuerpos monoclonales que intentaron desarrollarse para remover los amiloides. Hubo unas muy buenas experiencias con el NEO, pero por estrategias comerciales dejaron de hacer los estudios en amiloidosis, y la verdad una pena, porque no tenemos agentes que nos ayuden a mejorar el daño de órgano generado por la amiloidosis. La última diapo. La forma más común de amiloidosis es la amiloidosis que nos toca tratar a los hematólogos, así que no está mal derivar a un hematólogo, y hay que derivarlo rápidamente a un hematólogo una vez que uno detecta una amiloidosis. No importa si no lo estudiaron completamente, derivarlo y lo siguen estudiando a la par. El diagnóstico no tomopatológico y tipificación de la proteína amiloide sigue siendo un problema, ¿sí? No siempre, y muchas veces hay que derivar al exterior cuando no tenemos certeza de que sea una amiloidosis AL. El diagnóstico precoz, el uso de drogas y el tratamiento basado en biomarcadores, eligiendo qué paciente va a tolerar bien el tratamiento para no matarlo, sigue siendo fundamental e impactando la sobriedad de nuestros pacientes. El compromiso cardíaco severo sigue siendo un desafío, y estos pacientes siempre van a necesitar un tratamiento multidisciplinario. Bueno, eso es lo que quería decirle de amiloidosis. No tengo tanta experiencia en el manejo de amiloidosis. La gente que más experiencia tiene es la gente del hospital italiano. Nosotros, al ser un centro oncológico, tenemos muchísima más experiencia en enfermedad ósea y no recibimos pacientes en insuficiencia renal que alguien no sospeche la amiloidosis. Ya recibimos pacientes con diagnóstico de amiloidosis, realmente en buena situación clínica para tratar. Pero lo que quieran preguntar de amiloidosis, y si los puedo responder. Quiero hacer una pregunta. ¿Tiene validez la cardioresonancia a la sospecha de amiloidosis? Sí, en realidad no es un parámetro que nos indique, habitualmente te muestra lo mismo. O sea, es mucho mejor para detectar el depósito de amiloide, pero no es un marcador predictor. O sea, nos puede ayudar a ver, si tenemos suerte, que mejora el depósito de amiloide, pero no hay pautas claras, porque tampoco hay una situación clara de cómo se va, en cuánto tiempo se va perdiendo el amiloide. ¿No llega una red compatible con ese diagnóstico, o si es necesario hacer, por ejemplo, una biopsia de grasa abdominal? No es diagnóstico. Vos tenés amiloidosis. O sea, tenés un engrosamiento cardíaco que sugiere amiloidosis, tenés que sí o sí hacer el diagnóstico por una biopsia. Empezás por la biopsia de grasa subcutánea, puedes seguir por la rectal, puedes seguir por la... Siempre tratar de... Y hay algunos pacientes que tienen amiloidosis y depósitos solo en el corazón. A ese paciente le vas a tener que hacer una biopsia endocárdica. ¿Sí? Esos pacientes llegan... O sea, si vos tenés un paciente con síntomas cardíacos, muchas veces hay que llegar a la biopsia endocárdica. Pero no hay otra forma. Y hay pacientes que solamente tienen depósito de amiloide en el corazón. No es tan común la amiloidosis AL, como veíamos en uno de los cuadritos.
en general la amiloidosis AL tiene otros síntomas, un compromiso renal, ¿sí? Y el compromiso cardíaco limitado, por ejemplo, en la senil es bastante común que sea limitado. Entonces, este comentario que no lo señalé, pero el 21% de los pacientes con amiloidosis senil tiene una banda monoclonal. Entonces, el centellograma con tecnesio sí es una herramienta válida para identificarte qué tipo de amiloide, porque nosotros le encontramos, si vos le biopsiaste el endocardio, tampoco sabes qué tipo de amiloide es, sabes que tiene amiloidosis, pero ese paciente es el que vos vas a tener que mandar a hacer sí o sí, que le hagan la fotoespectrometría de masa, derivar el taco, y que en Estados Unidos te hagan la fotoespectrometría, porque ese paciente tiene o indicación de tratamiento de trasplante cardíaco o quimioterapia y trasplante cardíaco. ¿Sí? Me pasé el tiempo, chicos.